brevemente presentado en una sesión a los organismos no gubernamentales. Hay un documento que habla sobre la metodología del estudio, pero ninguno de esas dos instancias nos ha facilitado la información necesaria para determinar si realmente existe la intención de hacer un estudio que se enfoque en todas las cuestiones que la Sala Constitucional más recientemente en una sentencia del 2018 indicó que serían necesarios conocer factores como situación de biomasa, especies afectadas, interacciones ecosistémicas, la contaminación, una lista muy extensa que no amerita pues ahora detallarla, pero que sí contrasta profundamente con los objetivos del estudio propuesto. El estudio propuesto pues es un estudio muy limitado, muy mal diseñado desde el punto de vista de diseño experimental. Creo que volveremos a tener... ¿Quién desarrolló ese estudio? ¿Viene de algún centro de investigación, de alguna universidad? Viene de Incopesca, viene generado por Incopesca con el agravante que la academia, que es la que realmente conoce, no fue participada en este estudio. Y que por el contrario, pues ya conocemos opiniones de varios académicos que dicen, pues otra vez todo está mal hecho. Este estudio no va a demostrar pues ni siquiera un porcentaje mínimo de lo que la Sala Constitucional está requiriendo. Nuestra preocupación viene porque primero se va a hacer un estudio mal hecho que nos va a costar millones de colones a los costarricenses porque se va a financiar con el presupuesto de Incopesca. Y además, más recientemente, el Incopesca promovió una reforma a la ley de pesca en el 2022, el año pasado, de forma que ahora el producto de las investigaciones científicas puede ser comercializado. De forma que básicamente vamos a tener embarcaciones de arrastre recogiendo camarón, supuestamente para un estudio científico mal diseñado, pero luego podrán vender ese camarón. O sea que para nosotros es básicamente la reapertura otra vez de la comercialización de camarón de arrastre, y esto se estará haciendo por 2 años sin que nosotros estemos convencidos de que exista una investigación científica seria, que el país tiene la capacidad de diseñarla, tiene científicos de primer nivel que podrían estar contribuyendo a que se haga una investigación seria que venga a contestar las preguntas que la Sala Constitucional está pidiendo y no básicamente a hacer algunas respuestas mal formuladas de algunos de los parámetros y esto, tememos, sea la justificación para que entonces políticamente se inicie un proceso para crear una nueva ley que reactive la pesca de arrastre. Estamos conversando con Jorge Jiménez, director de la Fundación Mar Viva, y hablamos sobre el tema de la pesca de arrastre. Jorge, veamos, para los que no somos entendidos en la materia con la profundidad que la manejas vos. Nos decías ahora que se había tomado la decisión por varios años de no permitir la pesca de arrastre en nuestro país y que en el 2019 se vencía el último permiso que había para poderla desarrollar. En el 2019 también tuvimos un gran debate en la Asamblea Legislativa que gozó en algún momento no gozó en algún momento, hasta el final gozó del aprecio de esa ley por parte de los diputados que no pudieron pasarla por el veto que ejerció en aquel momento el presidente Carlos Alvarado para que no se diera. Acá viene la pregunta. Nos hablas también de un nuevo estudio. Todo eso que se hizo en el pasado no estaba sustentado en estudios. Cuando suspendimos la pesca de arrastre, no se hizo un estudio. Cuando se discutió alrededor de si se aprobaba o no se aprobaba en la Asamblea Legislativa en el 2019, no nos basábamos o no se basaban los diputados en investigaciones serias. O sea, te pregunto porque caeríamos en aquel tema
de que siempre estamos haciendo nuevos estudios, nuevas consultorías, gastando grandes cantidades de dinero. Y mi pregunta es, ¿cambian tanto de una década a otra los temas de pesca de arrastre para estar haciendo constantemente estudios, o es que nunca se han hecho? No, realmente en el 2018 y 2019 se hizo un estudio utilizando personal nacional y pues embarcaciones del sector privado para justificar la nueva ley que se realizó precisamente en esa época, en el 2020, si no recuerdo mal, que reactivaba la pesca de arrastre. Y como bien decís, pues eso se vetó y se echó para atrás. Ahora viene un nuevo estudio que es básicamente muy parecido al estudio del 2018-2019, no tiene mayor modificación, y eso hace pues que básicamente estemos repitiendo el mismo estudio que ya para el 2018-2019 era seriamente cuestionado en cuanto a su formulación y a su alcance. Y pues básicamente en este momento tendremos lo mismo, otra vez un estudio mal diseñado, muy limitado en su alcance, en el cual pues se utilizará como justificante para que el sector político decida que ya existen suficientes estudios y que se puede reactivar. Esto para nosotros es básicamente invertir millones de colones de los costarricenses en buscar una excusa para reactivar la pesca de arrastre. Jorge, pero cuesta comprender el tema de esos estudios y el pago de estas cantidades de billones que vos nos planteabas, que se pueden estar utilizando los recursos de Incopesca para desarrollarlo. Teniendo nosotros escuelas de biología marítima, en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica, fundaciones como las de ustedes que hacen esos estudios, ¿por qué no acudir a esa institucionalidad ya existente para estos estudios? Y me imagino que estudios que ya existen de ustedes mismos. Sí, lamentablemente, pues tenés toda la razón. Eso es una de nuestras grandes interrogantes. ¿Por qué no acudir a la academia, que es muy sólida en nuestro país, para hacer este tipo de estudios? Básicamente nuestra lectura de esta situación es que los estudios necesitan decir que sí es sustentable, y si lo hace la academia no necesariamente va a decir eso. Entonces estamos haciendo estudios que están predefinidos, que van a demostrar lo que se quiera demostrar, de forma que pues podamos reactivar la pesca de arrastre otra vez. Jorge, ¿y la pesca de arrastre solo se desarrolla para pescar camarón o se desarrolla para otras especies marítimas? En otros lugares del mundo se desarrolla para otras especies marítimas, como la pesca de escama o pesca de pescado, pues, y el daño es muy similar. En Costa Rica, inclusive, la pesca de camarón siempre ha estado acompañada de la captura de otras especies que también se comercializan de pescado. Aunque se diga que es dirigida a camarón, en realidad hay un porcentaje alto de la captura que no es camarón. Lamentablemente ese porcentaje no es significativo con relación a la captura total, de forma que en muchos casos tenemos capturas de más del 95% que no es camarón en una red, y eso hace pues que uno se cuestione si lo que estamos pescando es camarón, porque estamos matando 95% de la captura de otras especies que tiramos por la borda, que eso es lo más triste. La mayor parte de eso se tira por la borda. No solo se tira por la borda, sino que afecta todo el ecosistema, porque son especies de las cuales dependen otras especies. La gran mayoría de lo que se captura son especies de peces juveniles, de los cuales dependen la flota artesanal. Y entonces tenemos un impacto muy fuerte sobre miles de pescadores en la costa que ven disminuidas sus capturas porque sus juveniles han sido muertos por la pesca de arrastre. Entonces, para nosotros
esa es la parte, digamos, biológica. La parte ecosistémica es todavía más grave porque conocemos por estudios de otras zonas que el impacto sobre el fondo marítimo es muy grave, produciendo que la regeneración se dé hasta dentro de entre 3 y 10 años por cada barrida que pasa. Y más recientemente, un grupo de investigadores calculó la cantidad de gases de efecto invernadero que libera el fondo marino cuando es disturbado y arrastrado, porque recuerden pues que conforme se arrastra la red, pues se liberan toneladas de sedimentos. Es una nube de sedimentos que se genera, pero no solo sedimentos, sino gases que han estado atrapados dentro del sedimento se liberan y van a la atmósfera, produciendo entonces un impacto que a nivel global se calcula que es mayor que todo el impacto de la flota de aviones a nivel del mundo, en cuanto a la cantidad de CO2 y otros gases que se están produciendo. O sea que para nosotros es una técnica totalmente inaceptable. Jorge, ahora, ¿existen otras técnicas? Porque, por ejemplo, primero la primera pregunta, nosotros seguimos consumiendo camarón. En muchos restaurantes de nuestro país se ofrecen, en muchas pescaderías se ofrecen. ¿Lo estamos importando en su gran mayoría o alguno de ese camarón que estamos consumiendo es una pesca ilegal por medio del arrastre? Sí, hay varias realidades que se deben de conocer. Lo primero es que este país genera entre 3 a 5 veces más camarón a través del cultivo del camarón que se arrastra en los fondos marinos. O sea, no necesitamos estar arrastrando el fondo marino para comer camarón, que entre paréntesis a mí me encanta. El punto es que nuestro país hace caso omiso de la capacidad que tenemos de cultivar camarón y nos enfocamos en arrastrar el fondo marino. Por otro lado, pues hay un porcentaje que no es muy grande, como un 5% del camarón que se consume en el país, que proviene de la captura artesanal a través de redes chinchorros que son permitidos para la captura de camarón. Ese es un camarón costero. Hay otras técnicas como la suripera, que recientemente se aprobó finalmente en nuestro país, como las nazas, que tienen limitaciones en cuanto a las profundidades en las cuales pueden trabajar. Entonces algunos grupos de especies, como los que se capturan a 100 o 200 metros de profundidad, pues obviamente no se van a capturar con eso. Entonces el punto central es que sí tenemos la capacidad no solamente de satisfacer la demanda nacional, sino de exportar camarón, como lo hacemos, a través del cultivo. El gran nudo que tenemos en este país es que ese cultivo, que en este momento, como le digo, pues representa entre 3 a 5 veces la producción de lo que se capturaba en arrastre, está seriamente afectado por varios procesos. Uno tiene que ver con los procesos tecnológicos. Seguimos utilizando tecnologías de los años 70, lo que se llaman tecnologías de primera generación en el cultivo de camarón, cuando ya hay países como Vietnam, por ejemplo, que produce camarón de cultivo con tecnologías de cuarta generación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues básicamente que en lugar de producir 1000 kilos por hectárea, por decir un número, estamos produciendo 10 o 15,000 kilos por hectárea de estanques. Que en lugar de estar utilizando estanques de tierra, estamos utilizando estanques de cemento. Que estamos utilizando especies genéticamente mejoradas para que toleren a los virus y bacterias que han venido afectando el cultivo que nosotros tenemos con primera generación. Ese es un aspecto. Y nuestro país no ha hecho absolutamente nada para traer esta nueva tecnología, incorporarla en los sistemas productivos, de forma que podamos tener
esos volúmenes que, como le digo, serían 10 veces más de los actuales. Ahora que decís 10 veces, Jorge, se habla siempre que 10 veces tenemos área marítima superior a lo que tenemos en área terrestre, o sea que nuestro país es 10 veces más grande en el mar. Hace unos minutos vos nos hablabas de que originalmente se pescaba cercano a la costa el camarón con pesca de arrastre, pero que al existir otras especies de camarones a mayor profundidad, y me imagino que también ante la falta de producto que se empieza a generar por la pesca de arrastre más cercano a las costas, han empezado o se empezó en algún momento a desarrollar la pesca de arrastre a mayor profundidad. Correcto. Lo que efectivamente ponía en riesgo mucho más especies marítimas, no solamente de peces, sino también de la flora que puede haber marítima en nuestros mares. Tenemos ese panorama de tener una amplia área, pero también oyéndote, nuestra flota de pesca es muy artesanal. Correcto. Y la tecnología es todavía peor, es más artesanal todavía. ¿Qué deberíamos estar haciendo desde el Instituto Costarricense de Pesca, de Copesca? Porque esto es un proceso que no se va a corregir en cuestión de 1 año, 2 años, sino que requiere un largo proceso de inversión en flota, de inversión en tecnología de pesca y también de una renovación del mercado de estos productos. Correcto. Definitivamente estás apuntando aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con la renovación tecnológica. Debemos renovar nuestras tecnologías pesqueras, que básicamente son de mediados del siglo pasado. Necesitamos generar sistemas de mercado mucho más eficientes. El esquema que tenemos en este momento hace que el pescador es el que menos recibe y es el intermediario el que más recibe. Es decir, nuestros sistemas productivos pesqueros deberían de tener lonjas y subastas en las cuales el pescador directamente controla el precio en el cual vende y pueda ganar muchísimo más. Y eso se implementa en países como Chile, como Hawái, donde no es nada nuevo, pero lamentablemente nuestro país sigue vendiendo como en los tiempos coloniales, ¿verdad? El pescador le vende a alguien y ese alguien le vende a otro y ese otro nos vende a 19, 20 mil pesos el kilo de corvina, pero él recibe 3 mil pesos. Entiendo que hay prácticamente 1 o 2 empresas que se dedican a comprarle a todos los pescadores nuestros y correcto, son las que hacen el gran negocio con los productos del mar. Entonces, definitivamente necesitamos una renovación del sector pesquero, es decir, son miles de empleados los que dependen de esto, que la mayor parte, vive en niveles de pobreza impresionantes. Claudio, es decir, si usted viaja a las zonas costeras de nuestro país y pasa una noche en una de esas cabañas de esta gente, usted puede darse cuenta que estamos viviendo en niveles de pobreza que no corresponden con lo que Costa Rica debería tener. Y eso es básicamente porque tenemos abandonado el sector, primero porque hablamos siempre de las riquezas marinas, cuando tenemos que tener en cuenta que sí, tenemos 10 veces más mar que tierra, pero cualquier agricultor sabe que usted no siembra plátano en cualquiera de los 50,000 kilómetros cuadrados que tiene este país. Siembra plátano en ciertos. Igual la pesca. Usted puede pescar en ciertas partes de estos 10 veces más territorio marino, de estos 500 y resto de 1,000 de kilómetros cuadrados que tenemos. Y nuestras flotas deben ser modernizadas. Vea, antes de que se hicieran los polígonos de exclusión de pesca de atún, la flota internacional pescaba entre 25 y 50,000 toneladas de pescado de atún al año. Nuestra flota artesanal está pescando 1,200 toneladas de atún. Es decir, es que no es ni siquiera el 10%. Básicamente,
¿Por qué? Porque nosotros tenemos embarcacioncitas humildes con palangre, no tenemos estas grandes redes. Podríamos generar mejor tecnología de palangre bien manejado, porque en este momento no se maneja bien manejado. Podríamos tener lonjas pesqueras donde el pescador recibe un precio más justo por su pescado. Ahí ocuparíamos fondos en Copesca para financiar en mucho a estos pescadores con esas nuevas embarcaciones, con esa nueva tecnología, mayor instrucción sobre lo que desarrollan y muchas cosas más. Necesitaríamos a Lina trabajando activamente en la capacitación de muchos de estos, no solamente en la pesca, como le decía, en la maricultura también. Otro de los grandes temas que tenemos es la tramitología, Claudio. En este país, para establecer un estanque de camarones, usted gasta entre 3 y 4 años y medio en permisos. Es decir, cualquier empresario desiste de la cantidad de trámites que tiene que hacer para poder lograr que se establezca un estanque de camarón. Y eso hace pues que mucha de esta inversión fluya hacia otros países, porque aquí no se puede trabajar. Entonces, mejorar las tecnologías, mejorar los trámites, lograr capacitación de nuestra gente. Estos son elementos en los cuales nosotros lograríamos tener un mejor sector pesquero, más productivo, pero sobre todo más próspero, con mejores ganancias para ellos, porque en este momento lo que tenemos son unos cuantos tagarotes que se están comiendo la mayor parte del beneficio, y una gran cantidad de personas que viven por debajo inclusive del salario mínimo. Jorge Jiménez, de la Fundación Mar Viva, director. Yo siempre digo que nosotros en los temas ambientales, en muchas ocasiones queremos salvar el mundo, pero somos un país bastante pequeño y a veces no tenemos la resonancia a nivel mundial para muchas de las propuestas nuestras de medio ambiente. Inclusive, a razón de verdad, te comentaba fuera de micrófono que en ocasiones mercadeamos muy bien nuestro nombre como defensores del ambiente, pero que en muchos casos demostramos que no es compatible nuestro discurso con nuestra acción. Resulta que también nosotros, con estas ideas interesantes y muy oportunas de proteger la vida marítima, pudiéramos estar intentando salvar el mundo, pero a esto hay que involucrar a muchas otras naciones. ¿Por qué hago esta introducción? ¿A quién le estamos comprando el camarón nosotros? Porque puede ser que también no permitimos que el pescador nuestro pesque con arrastre, porque queremos proteger nuestros mares, pero promovemos comprando camarón a nivel internacional en otras latitudes donde no tienen la misma disponibilidad de cuidar el mar, la vida en el mar, como lo estamos haciendo nosotros. Y la pregunta también, para complementar esa, ¿cuáles países cercanos a nuestro país, para no ir a los mismos ejemplos de siempre de los países más desarrollados, sino los países más cercanos, hacen una pesca responsable que no sea de arrastre para el camarón o para cualquier otra especie? Veamos la primera pregunta. Correctamente, una de las grandes realidades de los recursos pesqueros es que ellos no reconocen los límites políticos, de forma que si no trabajamos en forma articulada con nuestros vecinos, pues realmente no podemos manejar el recurso pesquero, porque el recurso pesquero es sobre todo muy migratorio, y nosotros tenemos atún que viene desde Ecuador, y si lo manejan mal en Ecuador nos afectan a nosotros aquí, o si nosotros lo manejamos mal aquí se lo afectamos a Ecuador. En este momento, por ejemplo, ¿qué pasó después de la sentencia del 2013? Muchos empresarios se fueron a Nicaragua a arrastrar a Nicaragua, consiguieron permisos en Nicaragua, y en San Juan del Sur tenemos embarcaciones costarricenses arrastrando camarón, que luego vienen de vuelta a Costa Rica bajo el título de camarón cultivado.
Vea las deficiencias que tenemos. Tenemos deficiencias a nivel de aduanas, tenemos deficiencias a nivel de comercio exterior, tenemos deficiencias a nivel de capitanías, de forma que podamos controlar bien qué es lo que está pasando con la flota pesquera nacional que tiene bandera nacional, y por qué está haciendo prácticas pesqueras que están prohibidas aquí en Costa Rica y en otros países. Y posteriormente tenemos que modificar y mejorar y capacitar al sector de aduanas para que entienda la diferencia entre un camarón de cultivo y un camarón de arrastre, y que pueda diferenciarlo y que no le presenten un papelito allá en Peñas Blancas diciendo que es camarón de cultivo y lo deja pasar. Y eso es lo que nos está pasando en este momento. Ese por un lado. Por el otro lado, ¿cuáles países están realizando pesca que no es de arrastre? Lamentablemente son pocos, pero tenemos a Belice, tenemos a Venezuela en nuestra región que no hacen arrastre, ¿okay? Que hacen cultivo, o que hacen nazas, o que hacen chinchorro, en lugar de utilizar pesca de arrastre. Así como una gran cantidad de estados en Estados Unidos, tenemos países en Asia que ya eliminaron el arrastre. Hace 2 o 3 días la Unión Europea ya presentó una moción para eliminar el arrastre en sus aguas. Es decir, el mundo se está dando cuenta que ya lo que hacíamos hace 80, 70 años no lo podemos seguir haciendo. No podemos seguir arrastrando para obtener un 5% de camarones y despedazar un 95% de organismos y tirarlos por la borda. Es decir, es el monumento al irrespeto del ecosistema más grande que nosotros estamos haciendo en este momento. Entonces, realmente hay esperanza en el sentido de que la marea está cambiando, de que hay una conciencia creciente de que el arrastre es una cosa terrible. Vea nuestro país en una reciente encuesta de IDESPO, en septiembre del año pasado, cuantificó que el 76.2% de la población de Costa Rica rechaza el arrastre. Es decir, si el 76.2% de la población costarricense está diciendo que no quiere arrastre, ¿por qué estamos invirtiendo millones de colones, años de investigación, pagarle a empresarios, dañando ecosistemas para favorecer a 8 familias puntarenenses? Es realmente porque como decíamos, somos muy buenos mercadeando. Entonces ahora uno de los grandes argumentos ha sido que la pobreza, la miseria, inclusive la violencia de Punta Arenas se debe a que hemos cerrado la pesca de arrastre. Nada es más lejos de la verdad, Claudio. Es decir, si usted ve los estudios que se han hecho desde el 2000 para acá, la cantidad de empresas que están reportadas en la Caja Costarricense de Seguro Social de todos los sectores, construcción, turismo, comercio, servicio, transportes, viene en franca disminución en Punta Arenas. Le hablo del Cantón Central de Punta Arenas. Realmente el arrastre nunca ha representado algo importante y vital en la economía de Punta Arenas. Punta Arenas es sobre todo turismo y comercio, infraestructura, transportes. Y todos estos sectores han venido para abajo. ¿Qué tenemos? Casos patéticos como el cierre de la zona franca en Punta Arenas, que dejó a 4,000 personas sin empleo. Tenemos el traslado del muelle de Punta Arenas hacia Caldera, que también tuvo sus impactos. Tenemos la proliferación de destinos turísticos nacionales en el resto del país, dejando a Punta Arenas olvidada. Ese tipo de indicadores deberían marcar la ruta de lo que nosotros como Estado deberíamos de estar haciendo para ayudar a Punta Arenas. Deberíamos reactivar el turismo, renovarlo. Deberíamos generar maricultura, empresas. Deberíamos traer empresas que generen mano de obra, empleos a la zona del Cantón Central de Punta Arenas. Deberíamos proliferar en cuanto a transportes en las islas desde Punta Arenas. Es decir, hay mucho. Deberíamos hacer una lonja pesquera en Punta Arenas. Hay muchas actividades que traerían
y que la acuicultura que ha estado muy desarrollada por los centros de investigación de nuestras universidades, ya la siembra, el cultivo a lo interno del mar, haciendo, por llamarlo de alguna forma, fincas marítimas, donde se puede cultivar con control. Eso es quizás uno de los ejemplos, Claudio, más tristes. Nosotros tenemos un excelente programa de cultivo de especies marítimas en Punta Arenas, generado por la Universidad Nacional, y ante la incapacidad de proyectar eso hacia la empresa, hemos vendido las tecnologías a empresas privadas que en este momento se ubican y exportan más de 1,000 toneladas de pargo cultivado. Entonces nosotros como Estado, como sector público, generamos tecnologías que luego no podemos implementar y que podemos asociarlas a cientos de empleos nuevos en el sector de maricultura si lográramos hacer ese cambio, llevar esa tecnología hacia el sector productivo. Realmente las alternativas son muchas, muchísimo más promisorias que venir arrastrando el fondo marino y destruyendo el mar. Es decir, como lo he repetido varias veces, debemos de construir el país, no debemos de destruir el país. En lugar de estar haciendo cosas que generen empleo, que generen bienestar, estamos haciendo extractivismo puro que destruye el sistema, viviendo hoy y mañana veremos. Jorge Jiménez, director de la Fundación Mar Viva. La semana pasada, al cierre de la semana, ustedes mostraban una gran preocupación, digo ustedes, Fundación Mar Viva, sobre la reactivación de la pesca de arrastre en el lecho marítimo, y decían ustedes que de forma solapada, y le llamaban la atención al gobierno y al presidente Rodrigo Chávez sobre el oscurantismo que hay alrededor de esta reactivación que se quiere hacer de la pesca de arrastre con metodologías no científicas. Y también si unimos que el presidente en campaña electoral se comprometía cada vez que iba a Punta Arenas con los pescadores a la posibilidad de reactivar la pesca de camarón, ¿cómo analizas este momento, que es un momento dentro del marco de lo que nos acabas de explicar? Es un marco complicado y que contraviene exactamente lo que vos nos estabas planteando de cuidar el país y de cuidar nuestros mares. ¿De dónde surge la mayor preocupación de esta pesca de arrastre resucitada en la actual administración? Básicamente surge de que exista la posibilidad de reactivar una actividad destructiva basado en malos estudios y únicamente con el objeto de satisfacer intereses políticos. Realmente esa es nuestra preocupación. Es decir, en buena lid nosotros deberíamos tener estudios incuestionables desde el punto de vista científico, con amplia participación de la Academia Nacional en Costa Rica, que es muy buena, y que viene a contestar todas las preguntas que la Sala Constitucional muy acertadamente indicó que deberían de contestarse antes de siquiera pensar en una ley que reactivara la pesca de arrastre. Si esto no se hace, pues sí, podríamos hacer un mamarracho de estudio, utilizar eso como excusa para presentar una ley y tener la pesca de arrastre de nuevo en Costa Rica. Eso es un flaco favor que le estaríamos haciendo al país, porque en realidad no estamos construyendo, estamos destruyendo. Pero vos decías, utilizando un concepto muy marítimo, que contra viento y marea, tu lectura era que el gobierno iba a impulsar estos estudios. Lamentablemente esa es nuestra impresión. Hemos solicitado información detallada, nos contestan en forma terriblemente escueta, general, incompleta. Estamos dando tiempo a ver si nos dan más información, y de lo contrario pues tendremos que abrir los estrados judiciales para pedir información, porque no tenemos en este momento claridad de qué es lo que el Estado quiere hacer, y más bien como hemos dicho, pues
contra viento y marea se está tratando de iniciar este estudio sin que se conozca claramente de qué se trata el estudio, de qué calidad científica es el estudio, y nos preocupa sobremanera que no existan científicos de altura involucrados en este estudio que es tan importante para el país. O sea, la semana pasada la Sala Constitucional, la Sala Cuarta, le dio una orden, fue la semana antepasada, a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y a Frank Taltenbach, que es el ministro de Ambiente, en relación a que tenían que entregar obligatoriamente a un ciudadano que había pedido información sobre una exploración y explotación de pozos de agua. O sea, ustedes estarían, ahora que decías utilizar los espacios de la justicia costarricense, estarían dispuestos a presentar también un recurso similar ante la Sala Cuarta para poder tener esa información que a la fecha se les está negando. Totalmente, Claudio. Es decir, ese es nuestro horizonte, de no hacerse esto en los próximos días, de no recibir información detallada, pues iremos a la Sala Constitucional. Muy bien. Algo más que se te quede por ahí, Jorge, porque vos me dijiste que tenías que salir pronto a alguna gestión, pues, pero algo más que quieras agregarle al tema. Agradecer la oportunidad y llamar al país a reflexionar profundamente sobre este tema, a nosotros que estamos interesados en el mar y en los pescadores, aunque algunos digan que no, realmente creemos que esto flaco favor le hace recursos de los cuales dependen miles y miles de empleos y miles de hogares en las zonas costeras de nuestro país. Ojalá, esperamos que se recapacite y que se haga esto como debe hacerse. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.